Para operar la subestación se requiere cierta cantidad de potencia auxiliar para energizar circuitos como iluminación, calefacción y ventilación, bombas de drenaje y de suministro de agua, ventiladores de enfriamiento de los transformadores y bombas de aceite, compresores que proveen aire comprimido o gas SF6 para la operación del equipo de conexión y rectificadores para alimentar los sistemas de control de corriente directa. Este suministro a la estación se dará normalmente a 600 voltios o a 480 voltios trifásicos desde un transformador de servicio de la estación que se conecta para extraer potencia del barraje de distribución. En algunos casos el servicio a la estación puede suministrarse desde el devanado terciario de uno o más de los transformadores principales. Cuando la subestación es una parte crítica del sistema, se dotará probablemente con un servicio de reserva de emergencia tal como un generador operado con diésel. En muchas instalaciones se usan 120 o 240 voltios de corriente directa para energizar circuitos de control y conexión. Este sistema se alimenta con los rectificadores y también desde la batería de la estación, que se conecta en paralelo para suministrar un servicio ininterrumpido. La batería se dimensiona para proporcionar más o menos 8 horas de operación normal con el rectificador fuera de servicio. En otras instalaciones, los circuitos de conexión pueden energizarse a 120 voltios de corriente alterna y estarán respaldados por la batería de la estación. En caso de una falla en la corriente alterna, la batería alimentará el sistema de control a través de un inversor que convierte la corriente directa en corriente alterna. Se usa también corriente directa para los circuitos de comunicación, incluyendo sistemas de monitoreo SCADA y control de supervisión. En este caso, se provee un sistema separado de batería y rectificador que opera normalmente a 48 voltios de corriente directa. Hablaremos del sistema de control con mayor detalle en otros módulos de esta serie, pero usted ya debería familiarizarse con el equipo instalado en su subestación, qué es y para qué sirve. Hemos mencionado que una de las funciones de la subestación es monitorear las condiciones en los diferentes circuitos que entran y salen. Esto se logra a través del uso de transformadores de medida, es decir, transformadores de corriente y transformadores de potencial, también conocidos como transformadores de voltaje. Generalmente, se instalarán transformadores de corriente en cada alimentador primario y el voltaje se medirá en el barraje primario. En el caso de equipo de conexión en celdas blindadas, los transformadores de potencial pueden montarse en uno de los cubículos y conectados al barraje. Los transformadores de corriente están ubicados en las conexiones del cable de entrada a cada circuito. El lado secundario de los transformadores de corriente suministra una corriente de baja intensidad, cerca de 5 amperios, proporcional a la corriente real en el alimentador de varios cientos de amperios. Asimismo, el transformador de potencial suministra un voltaje secundario de baja magnitud, cerca de 120 voltios, proporcional al voltaje real del barraje, digamos 13.8 kilovoltios. La salida de estos transformadores de medida alimentará relés de protección, medidores de consumo de potencia en kilovatios hora, kilovars hora y demanda en kilovatios, y circuitos de monitoreo instantáneo. Dentro de la subestación se instalan instrumentos para efectuar ciertas lecturas críticas. Además, toda la información monitoreada ingresa a una o más unidades terminales remotas, RTU por sus siglas en inglés, para ser transmitidas por el sistema SCADA hacia el centro de control. Hablaremos más sobre esto en otro módulo. El control de voltaje en el barraje de distribución se hace generalmente mediante cambiadores automáticos de derivación instalados en el lado de bajo voltaje de los transformadores reductores principales. Este equipo cambia las posiciones según la carga para compensar los cambios en esta y las consecuentes variaciones de voltaje que se dan durante el día. En algunas instalaciones, el lado de alto voltaje del transformador se equipa con un cambiador manual de derivaciones, el cual solamente puede ajustarse con el transformador desenergizado. Esto sería necesario solo en caso de un gran cambio en la carga, por ejemplo, la conexión de alimentadores adicionales al barraje de distribución. También pueden colocarse bancos de condensadores en la subestación de distribución, más comúnmente conectados al barraje de alto voltaje,
para ayudar a elevar el voltaje de la línea de transmisión cuando se requiera. Sin embargo, la mayoría del equipo de control de voltaje, como condensadores sincrónicos, reactores y grandes bancos de condensadores, se instalan solamente en las subestaciones de transmisión y no se encontrarán normalmente en las subestaciones de distribución. Comúnmente se ubican condensadores en varios puntos a lo largo de los alimentadores de distribución para mejorar el perfil del voltaje. Una característica muy importante en la construcción de la subestación es la existencia de una malla de tierra, también conocida como rejilla a tierra, que se construye debajo de la subestación. Esta malla enterrada de conductores interconectados cubre el área total de la subestación y está unida a unas varillas profundas en tierra ubicadas a intervalos cortos. Toda la estructura metálica de la subestación se conecta con conductores a tierra que van a la tierra de la subestación. Por ejemplo, los tanques estructurales de acero de los transformadores, las cubiertas de los interruptores, las cercas metálicas, motores, bombas y demás, están todos sólidamente conectados a la malla de tierra. Si en cualquier momento esta estructura metálica llegara a energizarse, la baja resistencia a tierra creará un camino para conducir la corriente. Las conexiones a tierra también impiden que surja cualquier voltaje estático en las estructuras y componentes metálicos. Aseguran también que todas las estructuras metálicas están al mismo potencial, proporcionando seguridad para el personal que trabaja en el área. La malla de tierra de la subestación también suministra la conexión a tierra a el punto neutro de los transformadores conectados en estrella, el punto neutro de los transformadores de tierra que se usan a veces para suministrar un neutro en un sistema conectado en delta, los pararrayos para descargar a tierra la corriente y los cables de apantallamiento a tierra que viajan sobre la parte superior de las estructuras de la subestación y por las líneas aéreas de transmisión y subtransmisión. La tierra de la subestación también proporciona un punto para conectar en forma provisional las tierras que aíslan las líneas aéreas o el equipo, de modo que se garantice la seguridad de los trabajadores de mantenimiento. Antes de conectar la tierra provisional, debe descargarse el voltaje estático usando una pértiga que se conecta a la tierra de la subestación. Obviamente, la integridad de la malla de tierra es de vital importancia para la seguridad del personal y del equipo. Hoy en día, muchas subestaciones de distribución no tienen operadores durante las 24 horas del día. En la mayoría de las localidades, la subestación opera por control remoto desde un centro de control. Sin embargo, la estación será inspeccionada a intervalos regulares por un operador ambulante, quien estará disponible para llamadas las 24 horas del día. En este módulo vimos la función de las subestaciones de distribución, examinamos sus principales características y también el equipo básico instalado. Otros módulos muestran este tipo de equipo con mayor detalle, especialmente componentes como transformadores, diversos tipos de interruptores, dispositivos de protección y sistemas de control. Mientras tanto, utilizando como guía la información presentada en este módulo, asegúrese de conocer la disposición y características de las diferentes subestaciones en el sistema de distribución de su compañía. Ahora, por favor, apague el video y revise cuidadosamente este material en su libro de trabajo.